El motivo de la selección del libro Las mujeres de la muerte de Gustavo Álvarez Gardiazabal nace a partir del interés personal por conocer varias perspectivas, visiones, comprensiones y análisis del conflicto armado en Colombia, en este caso atendiendo a un aspecto del que poco se ha hablado, el papel de la mujer, víctima o victimaria, en el conflicto bélico colombiano. La obra, fruto de un trabajo investigativo, periodístico, histórico, a partir del surgimiento del conflicto, teniendo en cuenta los cambios coyunturales, manteniendo la estructura de discordia, falta de participación política e intolerancia, recorre en su mayoría todo el conflicto. La obra hace un recorrido del conflicto desde el denominado Periodo de la Violencia, de 1948 a 1958, el cual respondía a causales distintas al actual conflicto armado, con las guerrillas liberales que actuaban en las llamadas repúblicas independientes en Marquetalia. A lo largo de los años se han evidenciado pocos cambios en el tratamiento informativo, social y periodístico a la mujer. El libro, publicado en el año 2003, empezó a estar a disposición de los lectores, en un momento en el que Colombia estaba siendo gobernada por un presidente cuyo lema era la seguridad democrática, aspecto que versaba en mantener el control de todo el territorio nacional en manos del Estado colombiano, luchando contra los grupos insurgentes de izquierda. Una vez establecido lo anteriormente mencionado, obtiene mucho más importancia la publicación del libro. El libro consta de 10 historias de mujeres partícipes, de manera activa o pasiva, en el conflicto armado colombiano. Se hace énfasis en la responsabilidad y el sufrimiento de un grupo de mujeres víctimas o victimarias que están inmersas en la guerra sangrienta y atroz que se vive en Colombia. En dicha guerra están presentes el Estado, con un papel ambiguo, sin determinar si es bueno o malo, las guerrillas y los paramilitares, que así como el Estado, no se determina con certeza si actúan en busca del bien común o del bien particular, omitiendo actos ilegales o sirviendo de apoyo a grupos paralelos al Estado para combatir una lucha que el mismo Estado propició, pues no dio voz en el ámbito político a los grupos minoritarios, poco tradicionalistas. Una vez identificado lo expuesto anteriormente, se evidencia la trama dificultosa que ha tenido el conflicto colombiano y en el cual las mujeres han participado, pero no se sabe con exactitud de qué manera. En esta obra se observa claramente que el papel protagonista lo tiene la mujer, pues desde el título ya se evidencia de manera explícita. A lo largo de las 10 historias, la mujer ha tenido un papel preponderante. En algunos momentos ha tenido que ser testiga directa de los acontecimientos, presenciando muertes de hijos, familiares, y en otros casos ha sido victimaria. Sin embargo, en todos ellos se encuentra la particularidad que la mujer tiene una visión diferente a la del hombre, pues ella se resalta hechos desde una perspectiva mucho más sentimental y protectora. Así se evidencia en el capítulo La sobrina de Nona, cuando dicha sobrina conoció a un hombre común y corriente, que con el paso del tiempo se convirtió en alguien famoso. Esta fue su reacción. Aferrada a sus fibras como si estuviera junto a la jirafa que los bantúes perseguían, conoció su secreto y alcanzó a advertir su velocidad de gacela. Estuvo a punto de perder el sentido y de echarse lomo abajo, de revolcarse en el fandango de una borrachera. Los personajes complementarios en cada uno de los cuentos sirvieron para dar una carga dramática explicativa a las historias, carga que resulta adecuada en el transcurrir de la historia, pues se narra de manera explícita la participación de ellos en complemento negativo o positivo con la mujer. Por otro lado, con el uso de personajes como novios, familiares, amigos y enemigos, permiten evidenciar que estas mujeres partícipes del conflicto también sienten, lloran, aman, ríen y en muchas ocasiones se atan a una esperanza que solo se termina con la muerte. Por otro lado, la relación de los personajes entre sí se da en el marco de la sociedad colombiana, en medio de la cotidianidad, mayormente cruda, que deben vivir en muchas localidades y ciudades. Tienen situaciones y anécdotas similares, cada uno en su contexto, pero que se correlacionan viviendo una problemática social que afrontan como una situación normal, que la describen y es plasmada en las hojas de la obra. Resulta crudo evidenciar que muchos acontecimientos inmorales en una sociedad como la nuestra resultan normales. Es tan grande la dimensión de lo mencionado que muertes, drogadicción, vandalismo y hechos similares resultan cotidianos y por lo tanto son conductas tomadas como propias, en la que la conciencia no les reclama ningún actuar. A lo largo del texto y de las historias narradas, las normas están siendo constantemente violadas, las morales, las sociales y las legales, pues se habla de cómo suceden muertes indiscriminadas, no se hace clarividente la presunción de inocencia, sino que, por sospecha, se cometen delitos. Por otro lado, al momento de ejecutar la acción ilegal, no se tienen en cuenta las consecuencias y repercusiones que tendrá dicho acto. En muchas oportunidades se priva de varios derechos a los personajes, no solo el derecho a la vida, sino el derecho a la libre expresión o al libre pensamiento. Por ejemplo, en el capítulo Ni pa' vos ni pa' mí, se evidencia la transgresión de la libertad por cuidar el derecho a la vida, con la cita: manejando siempre la mesura de su origen,
y la distancia entre la una y la otra para no coincidir y generar un enfrentamiento. El lenguaje utilizado en la obra, a pesar de que trata temas delicados y crueles, es sencillo, simple de entender y sobre todo rico. El autor utiliza muchas figuras retóricas para quitarle crueldad al relato. El uso de las metáforas y la poesía en algunas citas priman a lo largo del texto. Sin embargo, aunque con gran habilidad, el literato mantuvo en la narración la esencia cruda que tiene el conflicto. Ejemplificando lo anteriormente mencionado, encontramos en la página 165 del libro la siguiente cita: era una cascada de atropellos, un riachuelo de amor. En conclusión, la obra me resultó atractiva. La forma de narrar los acontecimientos, describirlos y explicarlos es provechosa para entender el papel de la mujer en la historia del conflicto de nuestro país. Sin embargo, en algunos apartados de la lectura me resultó difícil la comprensión de la idea, no por el lenguaje utilizado, sino por la redacción. El uso excesivo de incisos hace que la esencia del objeto del párrafo se difumine. Por otro lado, me pareció interesante el hecho de que una obra de un escritor colombiano analice e intente describir a la mujer como actor dentro del conflicto colombiano, pues la mayoría de análisis y perspectivas innovadoras las suelen dar autores o investigadores extranjeros. Además, se evidencia a lo largo del texto la idiosincrasia de la mujer colombiana, como un ser luchador, valiente y responsable. Cada una desde su ámbito que la sociedad le implantó, intentó desempeñar de la mejor manera, dejando su destello de exclusividad, sobreprotegiendo sus intereses y sobre todo de sus seres queridos, por encima del peligro y de la muerte.